Muy buenos días, amigas y amigos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá y del Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes agradezco esta invitación a participar en este seminario sobre la dinámica y los retos actuales de los centros históricos en la realidad global que hoy vivimos. Mi nombre es Inti Muñoz Santini, soy director general del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. Soy politólogo y urbanista y me da muchísimo gusto compartir con ustedes lo que aquí en la Ciudad de México hemos logrado entender, hacer, transformar sobre nuestro centro histórico. Hay que señalar que el centro histórico de la Ciudad de México es uno de los centros históricos más grandes del mundo, es la quinta ciudad histórica en tamaño, según el Patrimonio Cultural de la UNESCO, y es sin duda la ciudad histórica Patrimonio de la Humanidad más grande del continente americano. Para entender al centro histórico de hoy, yo quisiera comenzar haciendo una breve remembranza histórica sobre cuáles son los orígenes, las señales, los principales eventos que han definido a una ciudad histórica como la nuestra. Habrá que comenzar diciendo que la actual gran Ciudad de México, una de las megalópolis más grandes del mundo, está también en un actual proceso intenso de transformación, un proceso que ha tomado sobre todo fuerza en los últimos 15 o 20 años, justo a partir de que la ciudad cuenta con un gobierno democrático propio y que la ha puesto en el mapa de lo importante que es la dimensión urbana en las actuales coordenadas de la globalización y de los problemas que la humanidad enfrenta cada día más. El centro histórico de la Ciudad de México fue hasta mediados del siglo XIX toda la ciudad. Fue desde entonces una gran ciudad y para ello habrá que remontarnos antes porque hay que tomar en cuenta que es una ciudad que ha crecido en el marco de una difícil geografía y por supuesto de una difícil y compleja historia. Se tiene cuenta de que la fundación de la antigua Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca, fue fundada alrededor de 1325, por cierto, sobre el islote, un islote en el centro de un lago, el lago de Texcoco, que al tiempo fue creciendo a partir del trabajo, el tesón y la historia del pueblo azteca, un pueblo caracterizado por su religiosidad, pero también por su afán permanente de crecimiento y por un afán colectivo bastante complejo, por cierto, que lo llevó a que a principios del siglo XVI, cuando llegaron los españoles a México, era ya una gran ciudad. Hay de hecho algunas referencias, como la que hace el historiador francés Serge Grushinsky, que señala que Tenochtitlan era hacia 1519, fecha de la llegada de las tropas españolas, tal vez una de las ciudades más grandes del mundo, tomando en cuenta que hacia ese momento la historia occidental señalaba que las grandes ciudades del mundo eran Nápoles, Constantinopla, París, en todo caso. Con más de 200.000 habitantes, Tenochtitlan era una bella y monumental ciudad lacustre que vivía de la agricultura, vivía de la pesca, pero sobre todo vivía de los tributos de los muchos pueblos y ciudades vecinas que había conquistado en un breve lapso de 200 años. Tenochtitlan era la capital de lo que después se conoce como Mesoamérica. Es un vasto territorio que abarca prácticamente la mitad de lo que hoy es México, a partir del norte del altiplano central y hacia el sur prácticamente hasta Nicaragua o Honduras, es decir, era un territorio amplio. La caída de Tenochtitlan ocurre 2 años después de la llegada de los españoles, después de una tensa historia de encuentros y desencuentros y al final de una cruenta batalla. Y ahí comienza una larga historia que también hay que definir para entrar a entender el centro histórico de hoy. La Ciudad de México es desde entonces una ciudad hecha de ciudades superpuestas. La historia de la vieja Ciudad de México es la historia de sus reinvenciones, de sus deconstrucciones, reconstrucciones y transformaciones. Para dar cuenta de ello, habría que señalar que
la primera ciudad novohispana es construida sobre la traza, pero también sobre los escombros y con las piedras de la vieja Tenochtitlán. Esto está ahí en el ADN de la Ciudad de México, este ser mestizo, este ser contradictorio, a veces doloroso, pero que también después fue dando pie a una ciudad de un enorme valor cultural, de una intensa historia. La ciudad novohispana al poco tiempo se convierte en la capital de la nueva gran colonia española, de la Nueva España, y esto le da una vez más un proceso de consolidación como gran ciudad. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la ciudad se consolida a partir del crecimiento económico de la Nueva España y también a partir del papel estratégico que juega la Ciudad de México en el marco de los flujos económicos que alimentan al imperio. La Ciudad de México es, por ejemplo, no solo la aduana de toda la actividad económica y comercial que se da en los territorios americanos, sino también, al menos de Norteamérica, sino también es la aduana o el puente, para ser más claros, entre Asia y Europa, al ser la Ciudad de México el punto donde se contabilizaban, se organizaban los flujos comerciales que venían por la nao de China, desde Filipinas y desde otros territorios asiáticos para llegar finalmente a Europa. La ciudad barroca es una ciudad que se vuelve también una ciudad cosmopolita, una ciudad de un intenso intercambio cultural y también de un intenso conflicto que hacia finales del siglo XVII se acentúa con un conjunto de aparentes tragedias naturales, pero que en realidad son producto de la historia geopolítica y de la forma en que la ciudad se va definiendo. Por ejemplo, al haber decidido los españoles secar el lago de Texcoco, de secar el lago para avanzar sobre una ciudad en tierra firme, no nos habíamos dado cuenta de que también se habían trastocado los equilibrios naturales que los aztecas habían construido y eso lleva a ella, por ejemplo, grandes inundaciones y después periodos de sequía o de hambre, lo cual llevó también a que hubiera motines y situaciones políticas y sociales sumamente complicadas. La ciudad barroca luego también se traduce en nuevos símbolos religiosos como la Virgen de Guadalupe y al final en una reinvención cultural que entrañaría el espíritu de una nueva nación, más adelante independiente, cuando se conjugan en las formas de ser y de pensar tanto la cosmogonía indígena como la visión occidental del mundo. A la llegada de los virreyes borbónicos ya hacia el siglo XVIII, con el cambio de casa real en España, la llegada de la Ilustración, la vieja Ciudad de México también se transforma. Los virreyes borbónicos determinan que esa ciudad imbricada y compleja, que era la ciudad barroca novohispana, el México barroco, se reorganice, abra sus paseos, abra sus calles, se hagan más rectos los trazos, se modifiquen las fachadas de muchos edificios, antiguas construcciones barrocas sean demolidas y de la mano de arquitectos como Manuel Tolsá, la ciudad se reinvente una vez más. Es en aquel tiempo que surge, por ejemplo, el primer parque público de América, que ya estaba ahí, pero que es ampliado para convertirse en la gran Alameda Central, que todavía hoy tenemos como un parque importantísimo en la Ciudad de México. También se abren nuevos paseos, como el Paseo de Bucareli, se implementan las primeras infraestructuras sanitarias y de alumbrado público, pero también hay que tomar en cuenta que la ciudad ilustrada sería la sede de un primer movimiento cultural interno, interior, en el que las clases medias, los criollos, los mestizos que habían accedido a la educación, comienzan a construir nuevas ideas de libertad, conspirando en sus calles contra la corona, y más adelante, al llegar el siglo XIX, no dudaron un solo segundo en que, por ejemplo, cuando las tropas napoleónicas invaden España, rebelarse contra esta invasión y declarar a la Ciudad de México autónoma.
La ciudad independiente, o el México independiente, entonces se comienza a urdir también en estas calles. Y al final resulta en un periodo complejo en el cual, si bien la ciudad dejó de evolucionar y de crecer, se convirtió pues en el epicentro de una nación que se comenzaba a construir. Hay muchos episodios más que contar a lo largo del siglo XIX, como por ejemplo la invasión estadounidense que le arrebató a México la mitad de su territorio a mediados del siglo, una invasión que fue resistida desde el pueblo de la Ciudad de México a pedradas, y sin embargo no pudo ser una resistencia victoriosa, dado que los Estados Unidos finalmente tomaron el zócalo de la ciudad, la Plaza Mayor, izaron la bandera estadounidense, pero eso también iría forjando el carácter de una ciudad valiente, una ciudad donde el tesón, donde la solidaridad, lo colectivo jugarían un papel cada vez más importante. Hacia la segunda mitad del siglo XIX ocurren un conjunto de eventos que también definirían el rostro de México, como por ejemplo la Guerra de Reforma, una guerra civil entre el bando conservador y el bando liberal, que primero resultó con el triunfo de los liberales y con ello una importante reforma del Estado mexicano, o más bien la consolidación del Estado Nacional Mexicano, también desde un movimiento intelectual, universitario y político que surgía en estas calles, en las calles de lo que hoy es el centro histórico, pero que después tendría que resistir una vez más una invasión extranjera. En 1864 el bando conservador recurre a Francia y acuerdan con la Casa de los Habsburgo una invasión del territorio mexicano que finalmente se consuma y que resulta en la imposición de un emperador austriaco, Maximiliano de Habsburgo, y la presencia en todo México de las tropas francesas. La Ciudad de México, hay que decirlo, también es transformada por este momento histórico. Maximiliano en realidad era un liberal y por lo mismo se propuso continuar con la reforma de la Ciudad de México, siempre visualizándola como una gran ciudad, la capital de un vasto territorio nacional al fin. Hay que recordar también que a la derrota de las tropas francesas, el fusilamiento de Maximiliano, vendría un periodo en que se consolida la reforma liberal y el centro histórico de la Ciudad de México, la antigua ciudad, sufre una nueva metamorfosis. La reforma liberal implicó la separación entre el Estado y la Iglesia, implicó también la desamortización de los bienes eclesiásticos y por ello cerca de 50 conventos que eran parte esencial de la conformación urbana de la vieja ciudad, sufrían graves alteraciones. La mayoría de ellos, más de la mitad, fueron de hecho destruidos y muchos otros fueron parcelados en pequeñas propiedades que después serían vendidas como propiedad privada. Eso fue una de las más importantes nuevas alteraciones de la traza y la morfología de la ciudad, que sin embargo, como en las otras ocasiones, nunca terminó por generar una transformación definitiva, radical de la ciudad anterior, es decir, al final esta idea de ciudad, de ciudades, de ciudades, ciudades superpuestas ha venido continuando hasta el día de hoy. Al final del siglo XIX y principios del siglo XX, México tuvo una fuerte y larga dictadura, una dictadura positivista de signos claramente inclinados a la actividad capitalista, económica, industrial, que así como estrechó vínculos con Estados Unidos e Inglaterra y trajo el capital extranjero para desarrollar a México, desde una perspectiva muy específica, también le dio, por ejemplo, a la Ciudad de México, la vieja ciudad, un nuevo toque afrancesado y monumental. Al acercarse el centenario del aniversario de la independencia en 1910, el centenario de la independencia que se cumplirá en 1910, el presidente Porfirio Díaz ordena la construcción de nuevos palacios, nuevos monumentos, que hoy siguen siendo fundamentales en la traza y la conformación de la Ciudad de México, como son el Palacio de Correos, el Palacio de lo que después será el Palacio de Bellas Artes, la Columna de la Independencia, nuevos edificios administrativos. Como seguramente ustedes saben, a partir de 1910 México sufrió una revolución
social muy importante, la primera revolución social del siglo XX, incluso antes que la Revolución Rusa, lo cual llevaría, por un lado, a la ciudad una vez más a un momento de estancamiento económico y demográfico, pero que al triunfo de la revolución, una revolución compleja y contradictoria, a la consolidación del Estado post-revolucionario, un estado nacionalista fuerte, con mucha legitimidad, traería a la Ciudad de México una vez más un intenso movimiento educativo, cultural, técnico, urbanístico. El Estado postrevolucionario se propuso una vez más modernizar a la ciudad, una vez más transformarla, y esa huella está aquí en el centro histórico de la ciudad. Afortunadamente no avanzó mucho más una idea de modernidad que pretendió destruir y ampliar las calles, y que de hecho sí hace estos golpes durísimos en algunos de los trazos al demoler lo que quedaba de algunos conventos, viejas casas, para abrir avenidas adecuadas para los automóviles o para generar plazas más abiertas, adecuadas a las demostraciones de legitimidad y poder que buscaba el Estado revolucionario. Sin embargo, también una contraparte más luminosa, que es un momento cultural en el que, por ejemplo, los grandes artistas mexicanos como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, plasman en los muros de las principales instituciones educativas del centro histórico de la ciudad vastos murales en los cuales se cuenta la historia de México y también de alguna forma se contribuye a generar una identidad nacional. También en estas calles se consolida una intensa actividad universitaria. Hay que recordar que en el centro histórico de la Ciudad de México está la primera universidad de América, que es hoy la Universidad Nacional Autónoma de México, existente desde el siglo XVI, así como en una misma calle, que es la calle de Moneda, están las primeras instituciones culturales del continente, como el primer museo, la primera casa de moneda, la primera academia de artes, todo en una misma calle. Hay una calle que se llama Moneda y que un viejo cronista definiría de la siguiente manera: cuando en esa calle, que es la calle madre de la cultura americana, ya estaban la primera universidad, el primer museo, la primera academia de artes, la primera imprenta de América, en Manhattan todavía pastaban los búfalos, lo cual habla de la antigüedad y la importancia de las calles de esta vieja ciudad para entender el desarrollo del continente. La ciudad moderna de mediados del siglo XX es una ciudad en auge, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que comienza a crecer, es una ciudad que además en su proceso de reinvención comienza a salir del centro histórico de la ciudad, un fenómeno similar al que ocurrió en otras grandes ciudades del mundo. El casco histórico pierde centralidad económica, poco a poco comienza a perder habitantes, se generan nuevos polígonos para la actividad industrial, nuevos polígonos habitacionales, muy al estilo del urbanismo de la época, un urbanismo de mirada un tanto estadounidense, aunque también influenciado por Le Corbusier, que busca una ciudad funcional con amplias vías para que a través de un automóvil la gente se mueva de su casa a su trabajo, y todo eso en detrimento de la vieja ciudad, la ciudad clásica, que silenciosamente comienza a perder peso e importancia, aun cuando aquí se conservaban tanto los principales espacios simbólicos de la urbe como una parte muy importante de las instituciones del poder político y económico. Hay un momento clave para entender el desarrollo de la Ciudad de México y de México como país, que es 1968, cuando una importantísima irrupción social, estudiantil, colectiva pone en jaque al viejo régimen autoritario y utiliza el centro histórico como gran escenario de esa lucha por las libertades. El 68 sería la recuperación inicial del espacio público como un lugar de encuentro, como espacio de construcción, de debate, de ideas, de apuesta por una ciudad mejor, aun cuando haya sido un movimiento que desgraciadamente fue derrotado violentamente en la plaza de Tlatelolco un 2 de octubre de 1968 a partir de una masacre estudiantil. Sin embargo, el 68 abriría una brecha que llevaría después a la democratización del país y sobre todo a la democratización de México. Dando un pequeño salto, pero
sin dejar de tocar otro momento crucial del centro histórico de la ciudad y de México como país, hay que recordar el terremoto de 1985, un 19 de septiembre de ese año, un sismo de 8.1 grados Richter asestaría una terrible tragedia a la ciudad, cuando cerca de 500 edificios se derrumbaron, alrededor de 15.000 personas murieron y al menos 45.000 viviendas, sobre todo en la zona central de la Ciudad de México, se perdieron por completo. El centro histórico parecía en ese momento haber recibido una estocada casi final, después de que ya había pasado muchos años desde el inicio de su despoblamiento y del abandono de muchas de sus propiedades, que por ejemplo habían quedado abandonadas a partir de que en 1942 se estableció el régimen de rentas congeladas. Sin embargo, la Ciudad de México toda, a partir de un ejercicio ciudadano, solidario muy importante, que marcaría también el futuro de la urbe, logró reconstruir la ciudad, salió a la calle y reforzó ese espíritu solidario, valiente, colectivo, que sigue determinando a la Ciudad de México hoy. El terremoto del 85 sería el preámbulo de nuevas movilizaciones ciudadanas que también vieron al centro histórico como lugar principal de encuentro, como ese lugar que aún en crisis nos seguía identificando, lo cual llevaría a principios de los años 90 a un intenso movimiento ciudadano que para 1997 había finalmente conquistado el derecho a que los habitantes de la ciudad eligiéramos en urnas a nuestros gobernantes. Antes de ello, el presidente del país nombraba por dedazo, como se dice aquí, al regente de la ciudad. No teníamos un congreso local y sin embargo entre 1996 y 97 conquistamos esa posibilidad. Desde que la Ciudad de México tiene un gobierno propio, el centro histórico comenzó a estar en la agenda de gobierno. Esto es un signo interesante. El centro histórico como ese lugar que a todos nos identificaba, ese lugar que representaba el corazón de la ciudad y el corazón del país, tenía que ser puesto en la agenda de las cosas que teníamos que reconstruir como ciudad y como país. Es por ello que es a partir de 97 que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, un organismo que ya existía pero de carácter privado y mucho más pequeño, se convierte o se comienza a convertir en un organismo público dedicado primero al diagnóstico de las problemáticas de la situación urbanística, económica y social del primer cuadro de la ciudad, y con ello comenzaría este proceso del cual voy a hablar un poco más adelante, que es la actual regeneración urbana del centro histórico de la Ciudad de México. Con esto concluyo esta primera parte para que vean ustedes algunas imágenes, simplemente señalando que ese valor simbólico, que es espejo de nuestra sociedad, que es espejo de nuestras aspiraciones modernas, de quiénes somos y quiénes queremos ser, es importantísimo para nosotros en la definición de las políticas públicas que lleven a la regeneración del patrimonio, a la utilización, a la reutilización de esas calles como un espacio en el cual también se puede hacer ciudad. México es un término que significa lugar en el ombligo de la luna, Mextli, que significa luna, Xictli, que significa ombligo, Co, que significa lugar, y ese lugar es aquí, justo aquí, el centro de la antigua Tenochtitlán, la antigua Ciudad de México, el centro histórico de la ciudad. A partir de 1997 y con toda claridad a partir del año 2000, se llevó a cabo un amplio diagnóstico sobre las nuevas realidades del centro histórico de la ciudad. La información que se pudo construir señaló que el efecto de la vasta y larga crisis urbana que había vivido el centro de la urbe había llevado a que cerca de un 80% de su espacio físico construido ahora se encontrara vacío y abandonado. También a que el despoblamiento había llegado a límites que hacían insostenible la apuesta por una regeneración urbana integral y equilibrada. Hay que recordar que el centro histórico de la ciudad, a partir de 1980, había sido
definido como un polígono con base en la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, como un polígono declarado zona de monumentos históricos, conformado por casi 700 manzanas, que abarcaba 9.1 kilómetros cuadrados, que en su interior albergaba 9.000 propiedades, de las cuales 1.800 eran consideradas monumentos históricos y artísticos. Ese mismo polígono es el que fue declarado en 1987 Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Sin embargo, para el inicio del siglo XXI, la crisis urbana había llevado al centro histórico a una situación sumamente grave, determinada por la inseguridad pública, por la oscuridad, por el abandono de sus calles, por su pérdida de calidad como espacio público principal de la ciudad, y sobre todo por una grave caída de la economía formal, a la par de una importantísima invasión, podríamos decir, del comercio informal ambulante en cerca de 150 manzanas de las 200 manzanas que tiene el perímetro A del centro histórico. Como pueden ver en algunas imágenes que les estamos mostrando, el centro histórico divide sus 9.1 kilómetros cuadrados en dos perímetros. El perímetro A, decía, con 200 manzanas, que reúne la mayor cantidad de monumentos históricos, y el perímetro B, que con cerca de 7 kilómetros cuadrados, 6 kilómetros cuadrados, perdón, es una suerte de gran cinturón de amortiguamiento, pero que también es parte de la ciudad histórica. El reto que se tenía que construir implicaba entonces definir nuevos acuerdos, construir nuevos consensos, y que esto todo llevara a una definición de líneas estratégicas, de programas y acciones que conformaran una política pública integral. En el año 2001 se genera un gran acuerdo que involucró tanto al gobierno de la Ciudad de México como a la sociedad civil, a las universidades e instituciones académicas de la ciudad y al gobierno federal. El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad ya se había convertido en un organismo público del gobierno del Distrito Federal, y también se creó un consejo consultivo integrado por personalidades, por expertos y por instituciones. Ahí se trazaron los primeros grandes acuerdos y metodologías. Los acuerdos los podría yo definir en la apuesta en la que todo el mundo coincidió por hacer del centro histórico de la ciudad no una ciudad museo, no un tótem intocable, mucho menos un parque temático, sino apostar por recuperar esa idiosincrasia que le había dado la calidad de gran ciudad a lo largo de los siglos, lo cual llevaba a imaginar un centro histórico vivo, un centro histórico plural, un centro histórico entendido como espacio público, un centro histórico entendido como ciudad contemporánea, en la que el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, además de jugar esa función clave de preservación y transmisión de la memoria de nuestra identidad, también pudiera ser utilizado socialmente como sede de esta nueva apuesta urbana. Se apostó porque el repoblamiento fuera, en primer lugar, un repoblamiento incluyente, es decir, decirle no a tendencias que a veces son inerciales o que parecieran inevitables en la recuperación de algunos cascos históricos del mundo, como es la gentrificación, es decir, la exclusión de habitantes originales de bajos recursos para la llegada de nuevos sectores poblacionales de mayores recursos. La primera apuesta fue que en el centro histórico se quedaran a vivir esos 31.000 habitantes, que para 2005 eran los últimos que quedaban en el perímetro A, un polígono urbano que llegó a tener 200.000 habitantes. Para que se quedaran a vivir ahí los habitantes originales, había que entonces mejorar su calidad de vida. Ello fue posible gracias a una intensa política de vivienda social que en realidad desde el terremoto del 85 ya existía, pero que se consolidó a través de la expropiación de cerca de 150 edificios habitados, tuburizados, que estaban en riesgo y que fueron rehabilitados para después ser objeto de programas de vivienda de interés social con créditos a largo plazo en beneficio de sus inquilinos originales. Paralelamente se concertó una importante participación de la iniciativa privada en los edificios que estaban vacíos. Particularmente un organismo que se creó denominado Fundación Centro Histórico, encabezada por el ingeniero Carlos Slim, con el que tenemos la fortuna de que haya nacido en el centro histórico, y que participó de manera entusiasta como un aliado
clave. Ellos compraron cerca de 65 edificios que antes eran ocupados por oficinas o por bancos y que estaban vacíos, insisto, donde se rehabilitaron los espacios para que hubiera viviendas para renta, departamentos en renta media, sobre todo para jóvenes profesionistas y empleados públicos. Ahí se generaron 1000 apartamentos que hoy están completamente habitados. Sin embargo, el espacio vacío todavía seguía siendo sumamente grande. La otra apuesta estratégica que se construyó fue en un primer polígono, la zona más concurrida y más conocida, de mayor valor simbólico del centro histórico, entre la Alameda Central y el Zócalo, fue objeto de una rehabilitación urbana integral. Se levantaron las calles para crear nuevas infraestructuras subterráneas, dado que había infraestructuras que hacían insostenible la vida urbana contemporánea, infraestructuras con 80 o 100 años de antigüedad. Se crearon nuevos ductos para el drenaje, para el agua, para conducir subterráneamente las líneas telefónicas, las líneas de conducción eléctrica. A la par se ampliaron las aceras o las banquetas, se colocaron nuevos pavimentos, se colocaron nuevos sistemas integrales de iluminación, se arreglaron las fachadas con un programa de participación, sobre todo pública, con recursos públicos, pero que también contó con una importante participación de los vecinos. En esta primera etapa se rehabilitaron al final 40 manzanas entre 2001 y 2006 y cientos de fachadas, a la par de decenas de espacios públicos. Así recomenzó un nuevo repoblamiento del centro, una reactivación de la actividad económica. Sin embargo, estaba pendiente que se consolidara esto como política, más allá de haber sido un primer paso. En 2006, en una nueva administración de la ciudad, dentro de la misma opción política, el paso que se determina dar es la creación de un nuevo organismo de gestión específicamente dedicado a las tareas de gobierno y coordinación dentro del centro de la ciudad. Se crea entonces la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, un organismo innovador que tendría como tarea coordinar a los múltiples organismos públicos y privados que participábamos en el proceso. La autoridad del Centro Histórico reúne en su mesa al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes, autoridades que protegen el patrimonio en México, al Fideicomiso Centro Histórico, a los actores privados, a la Delegación Cuauhtémoc, que es una suerte de equivalente del gobierno municipal dentro de la Ciudad de México, que es una suerte de Estado de la República, a la Secretaría de Obras, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, con el fin de tener en cuenta todas las dimensiones de la regeneración urbana. No solamente era la dimensión del espacio público, la del paisaje urbano histórico, la de la imagen urbana, la del repoblamiento y la economía. También había que tomar en cuenta dinámicas culturales o dinámicas que tenían que ver con la infraestructura subterránea en una ciudad histórica con un subsuelo sumamente complejo, que antes fue un lago que tiene por debajo tanto líneas del metro como decenas de redes de transmisión. La autoridad del centro histórico hoy se ha consolidado y para 2007 se dio un paso fundamental, que fue tejer un gran acuerdo a partir de una larga negociación para reubicar a cerca de 25,000 comerciantes ambulantes que ocupaban, como decíamos, 150 manzanas de las 200 manzanas del perímetro A, de acera a acera, es decir, era una ocupación prácticamente total. Esto había impedido durante mucho tiempo la detección de problemas, la apreciación del paisaje y había acentuado el abandono y el despoblamiento. La manera en que se procedió para consolidar el ordenamiento del comercio ambulante fue destinar 48 predios que estaban vacíos y que fueron expropiados a la creación de nuevas plazas de comercio popular. Finalmente, en el año 2011, se logró avanzar en la rehabilitación de cerca de 80 manzanas más dentro del perímetro A. También se logró avanzar en esta apuesta por la ciudad viva, la ciudad histórica que ve al futuro y que es una ciudad contemporánea. Se lograron consolidar distintas nuevas formas de movilidad, se peatonalizaron cerca de 5 kilómetros lineales de calles que ahora son corredores peatonales plenamente activos en lo económico y espacios públicos intensamente utilizados, donde los edificios están llenos tanto de gente que vive como de gente que visita, que va a comprar y que trabaja. Esta vocación plural, múltiple del centro histórico que se reinventa, consideramos es fundamental y es una lección para otros centros históricos. La monovocación, el centro histórico que solamente se rehabilita para el turismo o solamente para la vivienda,
o solamente para lo cultural, corre riesgos de no ser sostenible, en tanto el equilibrio se construye desde la diversidad de usos. Hoy tenemos entonces un centro histórico cada vez más accesible, se ha logrado disminuir el número de vehículos que transitan por aquí, es un reto todavía vigente y es más aún un reto vigente el consolidar nuevas acciones de rehabilitación en cerca de 80 manzanas más del perímetro A, así como trabajar en las líneas estratégicas que desde 2011 también están plasmadas en un plan integral de manejo que fue aprobado por la UNESCO y que constituye la principal carta de navegación, el principal instrumento de planeación urbanística, que es más que un plan riguroso a la vieja usanza, una suerte de instructivo, es una, insisto, carta de navegación, un modelo de contenidos que define los grandes consensos del centro que queremos todos, un centro habitable, un centro plural, un centro histórico seguro a partir de la ocupación equilibrada del espacio público, un centro histórico con una movilidad sustentable, un centro histórico, por supuesto, limpio y con una dimensión ambiental, y de eso hablaremos más adelante al definir las líneas estratégicas del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad 2011-2018. Contar con un plan de manejo ha sido fundamental para garantizar la continuidad y el buen rumbo de las estrategias que se han llevado a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sobre todo tomando en cuenta las enormes dificultades económicas y los constantes cambios que las grandes ciudades y los cascos históricos están viviendo hoy en la actualidad. Por ello, tener una política pública, una visión de mediano y largo plazo, nos ha sido fundamental. Les decía que en 2011 fue aprobado el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es este que está aquí. Lo pueden consultar ustedes en internet. Ahora al final pondremos la dirección de correo, la dirección de internet donde se puede consultar su texto integral. Las líneas estratégicas del plan de manejo del centro histórico, en función de lo que veníamos comentando, se fundan en 6 grandes ejes de trabajo. El primero es la revitalización urbana y económica desde un punto de vista integral que apueste por el hacer ciudad dentro de la vieja ciudad, en función de lo que ya decíamos. El siguiente gran eje estratégico es apostar de manera decidida por la habitabilidad del centro histórico de la ciudad. Consideramos que si hoy ya hemos conseguido el principio de un repoblamiento en el centro histórico, pasando de 31,000 habitantes en el perímetro a cerca de 40,000, este proceso debe continuar, dado que habría espacio e infraestructura para una repoblación, un repoblamiento plural, incluyente de distintos sectores sociales, de hasta un doble de personas, cerca de 80,000 personas en total. El tercer gran eje estratégico es, por supuesto, la conservación del patrimonio, siempre definiendo la prioridad que es el uso social del patrimonio para asegurar así su conservación. Esto ha implicado nuevas metodologías, nuevos esquemas de acuerdo, nuevas tecnologías, criterios innovadores que hemos construido junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y junto con UNESCO. La otra gran apuesta, que es parte imprescindible de una ciudad que se transforma mirando por su espacio público y por ser más incluyente y habitable, pues es la movilidad. Somos víctimas, como muchas ciudades del mundo y como muchos cascos históricos del mundo, de un urbanismo que en el siglo XX esclavizó todo al automóvil. Por lo tanto, debemos generar alternativas. Una nueva línea de Metrobús, una línea dedicada con carriles confinados, con un diseño especial para que no interfiriera con el paisaje histórico urbano, fue creada para el centro histórico desde el año 2012 y hoy transporta todos los días a 60,000 personas. La otra gran apuesta, tomando en cuenta la condición sísmica de la Ciudad de México y el complejo y frágil subsuelo del que ya les hablaba, es la prevención de riesgos. Desde el terremoto del 85, la Ciudad de México tiene en la protección civil un cimiento de su política pública, tomando en cuenta que estamos en una situación especialmente vulnerable. Y la sexta línea estratégica, pues es por supuesto la vida ciudadana, que se funda en la construcción de acuerdos para cada intervención, en la búsqueda de la opinión y la evaluación de los habitantes del centro histórico para cada
esfuerzo de transformación del espacio público, para la consolidación y legitimación de los proyectos, lo cual implica a veces avanzar un poco más lentamente, pero de manera sin duda mucho mejor afianzada y sostenible, con visión de futuro, dado que consideramos que el consenso agrega valor a la transformación, en tanto que el disenso puede restarle valor a la transformación urbana. Hay un conjunto de ejes transversales que creemos son fundamentales para todo ejercicio de transformación urbana, pero que en los centros históricos son especialmente importantes. En primer lugar, la coordinación, la horizontalidad y el trabajo en red entre los distintos agentes. Un solo agente, un solo organismo, un solo gobierno difícilmente podrá solo con la tarea, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de escasos presupuestos públicos y de pues mil incertidumbres que están ahí por la inestabilidad de la economía y a veces también de la política. Por lo tanto, consolidar esquemas permanentes, eficientes de coordinación son fundamentales en el gobierno de esta regeneración urbana. Todos los martes nos reunimos en el centro histórico los encargados de los que tenemos algo que ver con tareas de infraestructura y obras. Todos los miércoles nos reunimos todos los que tenemos que ver con tareas de gobierno, seguridad pública, participación ciudadana, ordenamiento del comercio en la vía pública, y se toman decisiones. Hay que estar ahí, hay que caminar por la calle, hay que medir el pulso permanentemente, y eso solamente se logra a través de la participación y la vinculación de todos los agentes. Después hay que generar nuevos mecanismos, nuevas herramientas institucionales de trabajo, nuevas reglas, nuevas normas acordes a la sociedad democrática en la que vivimos, a un centro histórico ahora intensamente utilizado y en proceso de revitalización, donde, por ejemplo, de haber sido un espacio que había perdido habitantes e importancia simbólica, hoy hemos vuelto a ser el principal espacio público de México y uno de los más importantes del mundo, con más de 2 millones de visitantes y usuarios al día, lo cual implica, por supuesto, tener nuevos acuerdos, nuevos pactos, y eventualmente estamos trabajando para que el plan de manejo se convierta en una nueva legislación, una suerte de ley del centro histórico que le dé más solidez, no solamente en lo urbanístico, sino también en lo legal y normativo, insisto, desde un nuevo espíritu y una mirada de futuro. Otro eje transversal es el de entender que el financiamiento de todas esas actividades y de este proceso integral de transformación también depende de una estrategia de inclusión. Si bien la base del proceso, en el caso del Centro Histórico de la Ciudad, ha sido el financiamiento público de la ciudad, el financiamiento local, creemos que es muy importante apostar por todos los mecanismos posibles de cooperación pública que involucre también a los presupuestos federales, tanto en el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México es la sede de los poderes federales. La federación había invertido poco en el centro histórico y hemos logrado que este porcentaje aumente. Actualmente un 90% del financiamiento del rescate del centro histórico de la ciudad está a cargo del gobierno local, un 5% se ha dado con aportaciones federales y un 5% más se ha dado con aportaciones privadas. Los mecanismos de participación y de trabajo en equipo también deben incluir sin duda la cooperación público-privada de distintas maneras que involucren tanto la posibilidad de inversiones que se lleven a cabo con obviamente garantizando que quienes invierten pues consigan que sus inversiones tengan un fruto, sin embargo también convenciendo de que el hecho de que estas inversiones se den de acuerdo a los parámetros, a los propósitos de las prioridades que se definen desde lo público, pues así podemos construir que sean inversiones más seguras y rentables para todos, es decir, apostar por mecanismos equilibrados donde todos podamos ganar. Eso ha sido determinante, por ejemplo, en abatir el número de edificios vacíos y abandonados, generando nuevas inversiones o coinversiones, también algunas público-privadas, donde si lo que se necesita es vivienda, pues apuesta por la vivienda, si se apuesta por oficinas o por infraestructura turística, pues vamos juntos también en eso. De esta manera es el interés público, la concertación y el consenso lo que determina el crecimiento y la redensificación urbana y no solamente la ganancia, que suele ser lo que después también genera dinámicas que diría Jordi Borja son efectos perversos de nuestro propio éxito, como son la especulación
el encarecimiento del suelo o la exclusión de lo público y de sectores sociales importantes en ese proceso de reapropiación del centro histórico. Otra clave para el financiamiento es la generación de mecanismos innovadores en el aspecto fiscal. Sin duda, el generar estímulos fiscales en algunos casos para la rehabilitación, la correcta rehabilitación, sobre todo para los casos de restauración de edificios de valor monumental, es importante, pero también es importante generar esquemas de redistribución fiscal donde la reactivación económica sea al final parte de este sustento financiero público de la regeneración del centro histórico. Evidentemente hay que mantener esquemas de subsidios en las zonas más degradadas o que estuvieron más degradadas y que son sobre todo habitadas por familias populares, y hacer nuevos corredores de valor donde se ha generado plusvalía, sobre todo a partir de la actividad comercial. Entonces, esto no es una receta mágica, sin embargo, creemos que su utilización o la utilización de estos mecanismos, como se ha hecho en múltiples ciudades europeas, puede funcionar si se hace con contacto, e insisto, con diálogo, concertación, trabajo en equipo y un análisis profundo de la realidad local específica. Finalmente, creemos que es fundamental también algo que a veces es poco común en América Latina, al menos es poco común en México. Es importantísimo que la participación, el trabajo en equipo, la coordinación, el involucramiento de la ciudadanía también resulte en un trabajo permanente de seguimiento y de evaluación, como lo dice nuestro plan de manejo. La evaluación debe visualizarse desde el primer momento, debe estar incluida desde que se trazan las obras, debe ser una evaluación dinámica que avance conforme van avanzando los procesos de rehabilitación de una determinada calle o de un determinado polígono barrial, y al final debe ser un ejercicio periódico para saber dónde hemos tenido éxito y dónde también se han generado efectos colaterales o desequilibrios que no teníamos contemplados. Eso pasa en todas las transformaciones urbanas en el mundo. Aquí hay un caso ejemplar de una calle peatonal de naturaleza, sobre todo vecinal, donde trabajaban distintos pequeños laboratorios artísticos independientes. La calle se volvió peatonal. Los primeros años funcionó muy bien, el corredor peatonal de Regina sigue funcionando muy bien, sin embargo tuvimos hace un año algunos problemas de desequilibrio porque también se volvió un lugar muy demasiado atractivo para los jóvenes, y ahí surgieron de repente más cervecerías que galerías. Está bien que haya cervecerías y vida nocturna, pero siempre debe haber un equilibrio, y por eso la evaluación y el seguimiento son importantes para saber cuándo y cómo hacer ajustes. El otro gran eje estratégico es comunicar lo que se hace, divulgar tanto los valores que representa el centro histórico, sobre todo tomando en cuenta que en el caso de la Ciudad de México se habían olvidado en parte muchos rincones, muchas historias, lo que el centro histórico representaba, y por lo que fue necesario echar a andar esfuerzos como este, que es la guía del centro histórico, un libro que ya se ha agotado en 2 ediciones en las librerías y que también está disponible como página de internet con fichas informativas, mapas de todos los rincones del centro histórico, no solamente los lugares turísticos, también los mercados, las tortillerías, las pequeñas fondas, los comercios tradicionales, y también tenemos un periódico en esta misma tarea que es el Kilómetro Cero, Noticias del Centro Histórico, donde hacemos un ejercicio mensual con 15,000 ejemplares que se reparten gratuitamente, donde informamos de todos los procesos que están teniendo lugar en el centro histórico, conocemos las historias de la gente que vive aquí, refrescamos la memoria sobre las tradiciones, es un vaso comunicante entre las autoridades y los ciudadanos y ha resultado muy bien. Quisiera terminar esta charla comentándoles que es fundamental que tengamos claros algunos retos que serán propios de todas las grandes ciudades en el futuro y que particularmente serán propios de las ciudades que apuestan por su redensificación, por la reconstrucción de sus nexos comunitarios, por la recuperación de su espacio público como eje de múltiples transformaciones y como lugar de encuentro, procesos que tienen como principal síntesis, por supuesto, el centro histórico es el lugar de la memoria, es el lugar que es una ciudad educadora y que debe ser el laboratorio en el cual se construyen acuerdos, se construyen consensos sobre buenas prácticas y sobre esfuerzos colectivos que después pueden ser exitosos para toda la ciudad. En primer lugar, es fundamental que se generen
nuevos y más eficaces mecanismos de control del suelo, dado que a veces no es suficiente la concertación y el diálogo, y para que las mejores apuestas de cooperación, tanto pública como pública-privada, sean posibles, es fundamental que la ciudad tenga herramientas para evitar los malos usos, la destrucción o, como decíamos antes, la especulación. Esto no es nada del otro mundo, se trata de tener una legislación fuerte que permita a veces expropiar, donde sea necesario expropiar un lugar abandonado o donde se están dando destrucciones del patrimonio, pero también generar un poco más de equilibrio a favor de lo público a partir de estos mecanismos de control del suelo que pueden darse desde las reglas de uso del suelo hasta desde los mecanismos fiscales. En fin, hay que trabajar en ello. El otro gran tema al que hay que estar atentos es la necesidad de apostar por el desarrollo económico productivo local como parte de la transformación urbanística o incluso como eje y como algo que va imbricado, que es intrínseco a esa transformación urbana. De no hacerlo, podremos estar sumamente expuestos a dinámicas económicas globales como son el crecimiento sin freno de la informalidad económica y lo que parece inevitable, la desaparición paulatina del empleo formal. Si no generamos mecanismos que generen empleo, producción local sostenible, con visión ambiental, donde pues, se puede apostar, por ejemplo, por las tradiciones, por la artesanía, por el aprovechamiento de recursos locales como la basura para el reciclamiento, estaremos más expuestos sin duda a los avatares y a los arrebatos de los mercados financieros globales, y eso puede detener los procesos en los que estamos involucrados. Y en tercer lugar, algo fundamental que siempre tendrá, por cierto, como eje transversal la conservación del patrimonio como gran apuesta de futuro, es el mejorar, fortalecer y diversificar todos los mecanismos de participación ciudadana, tomando en cuenta los problemas y las crisis de legitimidad que afectan a la política, que afectan la credibilidad de los partidos políticos y en los gobiernos, pero que en el caso de la transformación urbana pueden tener como alternativa los procesos dinámicos donde la gente es el principal actor de las transformaciones a partir de los acuerdos y el consenso. En pocas palabras, hay que hacer política democrática, transparente y horizontal para llevar a buen puerto la transformación urbanística, la conservación del patrimonio y la puesta en valor de nuestros importantísimos centros históricos. Espero que esta charla les haya servido. Estamos a sus órdenes en la Ciudad de México. Lamentamos no haber podido estar con ustedes. Sin embargo, estamos seguros también de que este diálogo apenas está iniciando. Muchas gracias y un abrazo para todos.